A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una madrugada invernal en París, en plena calle, se escuchó el grito de una mujer tendida en el suelo. Estaba dando a luz. Entonces nació una niña bajo la luz de un farol y sobre la capa de un gendarme, que por suerte estaba cerca del lugar. El padre de la niña era un acróbata y la madre era una mujer alcoholizada que cantaba en cafetuchos y que al poco tiempo la abandonó. La niña entonces fue criada por su abuela materna, una mujer que tenía el extravagante oficio de domadora de pulgas, pero las que no se podían domesticar eran las monedas, siempre escasas, y por eso, a cambio de madre que la protegiera, aquella niña tuvo una pobreza que no la quería abandonar. La niña se llamaba Edith Piaf y se dedicaba a cantar en las calles con su hermanita menor, mientras hacían maromas e intentaban recoger alguna moneda para calmar el hambre. Las niñas dormían en bodegas, en la calle, en cualquier parte, y un día la hermanita menor le dijo a Edith: prométeme que cuando seamos ricas compraremos una hornilla para poder tomar sopa caliente. Después vino una vida de promiscuidad y droga, y un día, cantando en la calle, un adinerado empresario la descubrió y le salvó la vida por un momento. El hombre la llevó a los grandes escenarios y en poco tiempo, Edith Piaf se convirtió en la gran estrella de la canción francesa y europea. Poco después, su protector murió asesinado y Edith Piaf enfrentó nuevos dramas. Su vida fue entonces una sucesión de vicisitudes que tocaron su fin un día como hoy, 11 de octubre de 1963. Desde entonces, la música extraña la voz de Piaf, el pequeño gorrión, como era llamada la gran cantante, que en su garganta tenía todos los trinos, los dolores y los amores del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. Helicópteros Druff costaron vidas y $63.2 millones. Artículo de ley de apoyo humanitario para el nombramiento definitivo a personal médico que trabajó durante la pandemia es inconstitucional. Jorge Cherres vinculado en el caso Ispol con empresa offshore e inversiones en Ecuador. UNES quiere investigar los papeles de Pandora por su vinculación con Guillermo Lasso. En el segmento de opinión, ley creando oportunidades y las cárceles del terror. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz y ahora ya ni legislan. José Hidalgo, ¿los libertarios en el gobierno traicionaron sus principios? Roberto Aguilar, ISA, enemigo de la CONAIE. José Hernández, octubre 2019. 10 razones lo hacen irrepetible. Alberto Molina, suerte o muerte. Noticias del día con Carla Sánchez. Helicópteros Druff costaron vidas y $63.2 millones. 15 funcionarios, además de 3 exjefes militares, enfrentan cargos por presunto peculado en el caso de la compra de helicópteros defectuosos fabricados en la India. Se agregan 4 integrantes del Comité de Contrataciones de la Fuerza Aérea del Ecuador, FAE, y 6 miembros de la Comisión de Análisis de Ofertas. Estos son los procesados por presunto peculado por la compra de los Druff. La fiscal Diana Salazar formuló cargos contra ellos el 6 de octubre del 2021 ante el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia, CNJ. Salazar pidió que el encarcelamiento preventivo de los 15, pero el magistrado dispuso únicamente la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Corte. 13 años después de la compra de 7 helicópteros por parte del gobierno de Rafael Correa, el Ministerio Público persigue a los presuntos responsables de un perjuicio millonario en contra del Estado ecuatoriano.
Una compra de aparatos inadecuados que costó 3 vidas de militares y causó heridas a 7 personas. El contrato para adquirir los helicópteros fue firmado con la empresa India Industrial Aeronautics Limited, HAL, por un valor de 45,2 millones de dólares. Al final, 4 de los 7 helicópteros se accidentaron entre 2009 y 2015, ocasionando la muerte de 3 soldados, mientras que los 3 helicópteros que no se estrellaron no están operativos y por un impedimento judicial tampoco se ha podido vender. El pago por seguros de los helicópteros que están parados y por las preparaciones de las familias de las víctimas mortales y de los heridos ha significado al Estado el pago, entre otros, 11,7 millones de dólares. Por esto, la Fiscalía, a través de una pericia, ha cifrado en 63,2 millones de dólares el perjuicio causado al país por este caso. La fiscal Salazar solicitó al juez Rivera la retención de cuentas bancarias, pólizas e inversiones de todos los procesados, que son de 4,2 millones de dólares por cada uno. El objetivo es garantizar el pago de una eventual preparación al Estado. Artículo de ley de apoyo humanitario para el nombramiento definitivo a personal médico que trabajó durante la pandemia es inconstitucional. Con 9 votos, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-19 del pasado 29 de septiembre. El artículo había sido emitido por el entonces presidente Lenín Moreno y en ese artículo establecía que los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del COVID-19 con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública en Salud RIPS y sus respectivas leyes complementarias, previo al concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. La disposición novena que establecía que los concursos públicos de méritos y oposición para la entrega de nombramientos definitivos se debían realizar en un plazo de 6 meses a partir de la entrada de vigencia de la ley y que los méritos tendrían un puntaje del 50% que se asignarán con el título debidamente registrado en la CENESID, mientras que la oposición, también con puntaje del 50%, sería asignado con la presentación notarizada del contrato ocasional o nombramiento provisional vigente. Dentro de los argumentos de la decisión por parte de la Corte es que es contraria a la Constitución, que establece que nadie podrá ser discriminado por distinción personal o colectiva, temporal o permanente. La Corte ha verificado que dichas normas son contrarias a la disposición constitucional que consagra el derecho a la igualdad y no discriminación, siendo la medida más gravosa que impide el derecho a ejercer cargos públicos de todas las personas que quisieran participar en dichos concursos, se indica. Se aclaró que lo dispuesto surtirá efectos a partir de la publicación del fallo en el registro oficial y no tendrá efecto alguno respecto a concursos realizados bajo régimen excepcional establecido en la norma, tanto aquellos terminados como los que se encuentran en curso. Jorge Cherres vinculado en el caso Ispol con empresa offshore e inversiones en Ecuador. El estructurador financiero Jorge Cherres Miño, vinculado en el caso de las millonarias inversiones del Ispol, mantenía una empresa en Islas Vírgenes Británicas, así como inversiones en Ecuador a través de su compañía panameña Idecorp Investments and Business Group S.A. Así lo revelan los Pandora Papers, la nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICICJ. Jorge Cherres fue vinculado junto a otras 5 personas el 9 de septiembre pasado en la investigación que realiza la Fiscalía de Ecuador por peculado en las operaciones de inversión del Instituto de Seguridad Social de la Policía Ispol y que ascenderían a 600 millones de dólares. En marzo de este año, Estados Unidos le abrió una investigación por el mismo caso. De acuerdo con los Pandora Papers, su empresa en las Islas Vírgenes Británicas, IBB, se llama 305 Investments Lita y fue tramitada
acreditada a través del Trident Trust Group. En 13 de febrero de 2013, Jerres fue designado director de la firma y se emitieron acciones a su favor de $50 mil millones por cada una. Los Pandora Papers contienen también documentos sobre el registro de IBcorp Investments and Business Group S.A. en Panamá. El Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL invirtió casi $205 millones a un máximo de 18 meses plazo en varias entregas y renovaciones que van desde octubre de 2014 a junio de 2020. El negocio estaba garantizado con títulos de deuda externa. Los plazos de estas operaciones no contempladas en la ley han vencido sin que el instituto pueda recuperar intereses ni capital, y el total de la deuda ascendería a $226 millones según el ISPOL. El instituto no conoce el paradero de los bonos porque el custodio de clave depósito centralizado de compensación y liquidación de valores ha señalado que no los tiene. El depositario de Desevale era a su vez otra compañía de Jerres, la panameña Institutional Custody Service, ISC S.A. Jerres ha señalado en varias entrevistas que los problemas comenzaron por la reestructuración de la deuda externa ecuatoriana porque él se negó a aceptar una reprogramación. IBcorp Investments se registró en Panamá en mayo de 2006 y desde entonces Jerres ha sido su director. Al mes siguiente, según constan en la Pandora Papers, se emitió un certificado de acciones equivalentes a $5 millones, $1 por acción, a nombre del estructurador financiero. En diciembre de 2015, la entidad panameña 1111 Lightwalker Foundation lo reemplazó como accionista. En Miami existe otra entidad. UNES quiere investigar los papeles de Pandora por su vinculación con Guillermo Lasso. La Unión por la Esperanza, UNES, quiere que se abra una investigación sobre los denominados papeles de Pandora, pero en la Comisión Legislativa Permanente, donde 7 de los 9 integrantes pertenecen a su bancada. Presentarán ante el Pleno de la Asamblea un pedido de modificación del orden del día para que se incluya a debate un proyecto de resolución que disponga a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que la preside Ferdinand Álvarez de UNES, una investigación correspondiente del caso Pandora Papers y solicite las comparecencias e información que considere necesarios. Además, que se disponga a la Comisión de Transparencia a que, incluido con el periodo de comparecencia y pedidos de información, se elabore un informe pormenorizante con sus respectivas recomendaciones para que sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional conforme al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación nombra al actual presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en una transferencia de acciones y activos de entidades panameñas a 2 fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos. La petición de modificación del orden del día lo presentará el asambleísta Ronnie Aliaga de UNES para que, según dijo, la investigación se realice de manera objetiva políticamente dentro de la Asamblea Nacional. A su criterio, el jefe de Estado ha señalado que se deshizo de las acciones en las empresas offshore, pero no se sabe cómo lo hizo y qué destino tuvo ese dinero, si las vendió o hizo una donación o si pagó tributos por esos movimientos financieros. La Comisión de Fiscalización resolvió abrir una investigación sobre los casos denominados Panama Papers y Pandora Papers sobre funcionarios y exfuncionarios públicos. Para ello, los asambleístas miembros de la comisión acudirán al Palacio de Gobierno a recibir la versión del jefe de Estado conforme la carta de respuesta que remitió Guillermo Lasso al presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, quien requirió que informe documentadamente si en la actualidad mantiene algún vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el reportaje de investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas,
Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. La semana pasada, estimados amigos y amigas, comenzamos a hacer un comentario sobre el proyecto de ley Creando Oportunidades enviado por el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional. Y comenzamos a dar un comentario sobre un otro elemento en la parte tributaria. Y nos permitimos indicar que esta semana y la próxima íbamos a chequear otra serie de temas relacionados con el mismo proyecto, pero en la parte tributaria adicionalmente hay cosas que hay que comentar, igual que en la parte laboral, etcétera. Pero ha surgido un tema que vale la pena hacer un comentario, estimados amigos y amigas. Y el tema que ha surgido y que es enorme e intensamente grave es que la presidenta de la Asamblea, en nombre del CAL, decidió devolver el proyecto al presidente, no rechazarlo, sino devolverlo bajo la argumentación de que no es constitucional. El CAL es un organismo creado por ley por la Asamblea Nacional. Es un organismo interno compuesto de 7 miembros y 5 miembros de ellos estuvieron de acuerdo en devolver el proyecto de ley Creando Oportunidades. ¿Cuál es el temario o el tema para la devolución? De que ese proyecto de ley es un megaproyecto, implica reformas a 30 cuerpos legales y leyes diferentes. Por lo tanto, se interpretan ellos de que son 30 materias diferentes, 30 leyes diferentes, que eso no es permitido por la Constitución. Y le piden al presidente que divide el proyecto de ley siguiendo pues las pautas que da la Constitución de la República. Es grave lo que ha pasado, es grave. El gobierno y el señor presidente está haciendo un análisis con respecto a la decisión del CAL para tomar la decisión que más convenga, no a él, no al gobierno, sino al país. Pero la pregunta es, el CAL, este organismo administrativo de la Asamblea Nacional y la propia Asamblea en el plenario, ¿tienen facultades constitucionales para poder decir este proyecto de ley es constitucional y este proyecto de ley no es constitucional? Amigos y amigas, no soy abogado, no soy constitucionalista, pero cuando uno lee en esta parte de la Constitución, uno sabe que en la Constitución vigente actual, el único organismo en el país que puede decidir de una forma obligatoria lo que es constitucional y lo que no es constitucional con respecto a una otra ley o a una parte de una otra ley, que el gobierno quisiera sencillamente que se le apruebe, es lo que se llama la Corte Constitucional. Ese organismo existe por disposición de la Constitución actual. En constituciones anteriores, quien tenía la facultad para interpretar lo que es constitucional o no, era el Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Pero hoy con la nueva Constitución, la Asamblea y el CAL no tienen facultades en mi juicio personal. Por lo tanto, han cometido un error. Y un error que es grave. ¿Cuáles son las opciones que tiene el presidente en este momento? La primera opción, argumentando que el CAL ni la Asamblea tienen facultades constitucionales, volver a mandar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, con alguna otra modificación o tal como está. Esa es la primera opción que tiene el presidente. Eso tiene una serie de efectos que lo vamos a comentar. Hay otra segunda opción, que acoja las sugerencias del CAL, dados a conocer por la señora presidente de la Asamblea Nacional. ¿Eso qué significa? Que divide ese megaproyecto en por lo menos 2. Todo aquello que tiene que ver con la parte tributaria que vaya en un proyecto de ley por la vía rápida. Y después de 30 días mande el segundo proyecto de ley en la parte laboral. ¿Sí? Esa es una segunda opción que tiene el presidente, que también tiene una serie de efectos. La tercera opción es que el presidente mande uno de los 2 proyectos
tributario, laboral, por la vía rápida y al mismo tiempo que envíe por la vía ordinaria el otro proyecto de ley. También tiene una serie de efectos que luego espero que haya tiempo para comentarles. Pero también hay otra opción, que el presidente consulte a la Corte Constitucional y envíe el proyecto de ley a la Corte para que la Corte analice de una manera urgente y rápida y diga, señor presidente, si es constitucional. Y si eso fuera así, la Asamblea tiene la obligación de iniciar el análisis correspondiente a ese proyecto de ley. Esa es otra opción. Pero otra opción también sería, según algunos abogados, de que el presidente puede enviar por la vía rápida, en forma simultánea, los dos proyectos de ley, la laboral y algo adicional, y sencillamente la tributaria y financiera. ¿Cuáles son los efectos de cada uno de ellos? Bueno, la primera es que el presidente diga, como esto no es inconstitucional, ustedes han cometido errores, señores de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, yo espero 30 días, que dice la Constitución, para que ese proyecto de ley entre por el Ministerio de la Ley y por lo tanto entre en vigencia. Ahí hay unos efectos muy preocupantes. Todos los partidos políticos, la UNE, Unión Nacional de Ecuador, los maestros, los señores sindicalistas, los dirigentes, los trabajadores, los obreros, pero también la CONAI y otra serie de personas más se pondrían de acuerdo para inundar las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, protestando por la arbitrariedad, según ellos, que estaría incurriendo el presidente si es que eso entre por el Ministerio de la Ley. Ellos dirían que el presidente tampoco tiene facultades para interpretar la Constitución. Y eso implicaría una serie de problemas en las calles del Ecuador, porque implica inestabilidad política y además con el peligro en esa opción de que entre por el Ministerio de la Ley porque el presidente espera los 30 días que dice la Constitución y porque el Congreso no ha tratado el proyecto de ley. Si no ha tratado, sencillamente entra al registro oficial y se convierte en ley de la República. El peligro es que el día de mañana la Asamblea comience a iniciar juicios políticos a los ministros responsables de una decisión de esa naturaleza. Y aún el peligro que el día de mañana a alguien se le ocurra iniciar juicios políticos contra el presidente Guillermo Lasso Mendoza, según ellos, por haber violado la Constitución, haber sido arbitrarios en mandar al registro oficial para que se convierta en ley algo que ellos no han aprobado. Graves circunstancias acontecerían en el país. Los empresarios nacionales e internacionales pararían todas sus decisiones de inversión. Grave. El otro tema de mandar dos proyectos de ley asumiendo, solamente por asumir, de que el presidente acoja las sugerencias de la Asamblea, es el tiempo. La economía necesita en forma urgente reformas económicas. No es posible esperar 6 meses más, porque el desempleo, la pobreza extrema son intolerables y se necesita el rescate de la economía, el rescate del pleno empleo. Y esos proyectos, ese megaproyecto del presidente va a ayudar a esa tarea. Por tanto, el efecto que tiene el mandar dos proyectos de ley diferentes en fechas diferentes es el tiempo. Además, porque la reforma tributaria tiene que entrar en vigencia para que las recaudaciones de esos impuestos que se está proponiendo puedan ser recaudados el año que viene, si no, eso pasaría al año 23, etcétera. Entonces, mis amigos, hay también otra opción, o si ustedes quieren, otras posibilidades. Que la Asamblea rescate su sensatez, la rescate
se reúna con el presidente y se pongan de acuerdo en que se mande nuevamente el proyecto de ley con algunas reformas y que eso se califique y entre a la comisión correspondiente y gobierno y asambleístas en la comisión A, B o C se pongan de acuerdo y que el gobierno tenga la capacidad, cierta flexibilidad. ¿Para qué? Para ceder ante ciertos pedidos de los asambleístas. Y los asambleístas tienen que tener la sensatez para aceptar una serie de temas que el presidente desea, no porque es arbitrario ni porque quiere imponer su voluntad, sino porque la economía lo requiere. Dar más empleo requiere una serie de medidas. No es que se crea empleos por ley. Se necesita más inversiones extranjeras, inversión privada, se necesita más exportaciones, etcétera. Pero si las leyes actualmente y el marco legal no estimulan para que se presenten más inversiones privadas, extranjeras y nacionales, o porque los empresarios, viendo que no hay posibilidades de ampliar mercados internacionales, no se exporte mucho más para dar actividad económica, etcétera, sencillamente el estancamiento económico seguirá por algunos años en el Ecuador. Por lo tanto, se necesita sensatez. ¿Para qué? Para la aprobación de esa ley en esta opción que estoy mencionando. Y eso permitirá tranquilidad, estabilidad. Otras opciones, como he mencionado anteriormente, el que entre por el Ministerio de la Ley, por ejemplo, entraría en que el Ecuador entraría en un escenario de inestabilidad política. Y eso no conviene al país. No conviene a los 17.5 millones ecuatorianos, estimados amigos. Por lo tanto, hay que tener la sensatez necesaria de los grupos políticos. No importa si sean opositores al gobierno, entre comillas, o opositores abiertos. Se necesita instalarse. Pero el diálogo tiene que dar conclusiones y tiene que haber compromisos. ¿Para qué? Para rescatar la economía de la crisis que todavía se encuentra. Hay síntomas de una expansión económica, de cierto crecimiento económico, pero estas noticias que hay sobre el proyecto, el megaproyecto de ley, lo único que van es a debilitar esa recuperación débil que se comienza a dar en el país. ¿Por qué? Porque esa inestabilidad política, inestabilidad y la incertidumbre que eso introduce en los mercados y al país implica que la gente, los inversionistas, los empresarios nacionales e internacionales no tomarán decisiones para hacer inversiones, para poner nuevas fábricas, para aumentar los plantíos de rosas, de flores o de banano, de camarón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la economía no crecerá y la economía necesita crecer no solamente al 3% anual, necesita crecer lo que ha dicho el presidente como un objetivo de política económica al 5% en términos reales. ¿Para qué? Para crear empleo adecuado, no subempleo. Entonces, amigos, amigas, hay varias opciones que tiene el gobierno en este escenario sumamente difícil y complejo. El país necesita tranquilidad, amigos y amigas. Necesita paz. Necesita un ambiente que podamos trabajar creando riquezas todos, ¿sí? Pero teniendo un marco legal en varias áreas como la tributaria, como la laboral, etcétera, que permitan ¿qué? Permitan pues sencillamente hacer inversiones, permitan al empresario hacer más inversiones, pero también a que el consumidor se sienta con mayores seguridades para una serie de propósitos. Entonces, amigos y amigos, he querido mencionar estos comentarios que van a afectar a la economía ecuatoriana, van a afectar al proceso de inversiones, va a afectar a la creación de empleo. Todos queremos más empleo, especialmente casi el 70% de la fuerza de trabajo del Ecuador que está sin empleo, está subempleado, trabajo parcial, etcétera. Y
porque todo eso también va combinado con una pobreza, y todo el mundo quiere abandonar esta situación. Hay que alejarse de la pobreza, hay que combatirla como se está combatiendo al virus que amenaza nuestras vidas todavía. Sí, todos queremos eso. Todos queremos recuperar el estándar de vida del pasado. Pero si estas reformas legales, estas reformas económicas no se presentan, no entran en vigencia en el corto plazo, amigos, el estancamiento económico será una realidad. Y no vamos a salir del empleo informal, del subempleo, de la pobreza. Y eso implica problemas sociales hondos, serios, que se convierten tarde o temprano en problemas políticos. Y mañana entonces se dirá que este es un gobierno incompetente, inepto. Pero amigos, estamos en democracia, no estamos en dictadura. Y si las cosas se complican mucho más de lo que es normal, por decirlo así, bueno, el presidente también tiene, y ya lo ha anunciado, o se va a la consulta popular para consultarle al pueblo, que es el soberano total, de que sencillamente hay que ir adelante, o se va a lo que se denomina vulgarmente la muerte cruzada. Se disuelve el Congreso, vamos a nuevas elecciones presidenciales y de asambleístas. Y esto último es una carta que tiene que pensarlo detenidamente el presidente, pero es una opción política para evitar el caos y la anarquía total en el país. Gracias, amigos, nos veremos la próxima semana. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. El horror no cesa. 119 muertos vuelven a desnudar las falencias institucionales. Las masacres sangrientas entre mafias y carteles del narcotráfico en las calles y en las cárceles del Ecuador nos llenan de horror, de angustia, frustración y verdadera indignación. 119 personas privadas de la libertad han muerto como resultado de una inimaginable violencia salvaje y criminal, desatada hace pocos días en la penitenciaría del Litoral. Más allá de las requisas en las que se decomisan cientos de armas de fuego, armas blancas, así como teléfonos celulares, sustancias psicotrópicas, a más de aparatos electrónicos, en la práctica no se ha podido retomar el control de los centros reclusorios que se han convertido en verdaderas bodegas y carnicerías humanas alejadas del concepto de la rehabilitación social. La gravedad y dimensión del último conflicto llevó al jefe del Estado a trasladarse de inmediato a la ciudad de Guayaquil, desde donde anunció, junto a un comité de crisis, la adopción de varias medidas que pasan por la declaratoria del estado de emergencia en todo el sector penitenciario del país por 60 días, a más de ordenar la adopción de medidas estratégicas urgentes que por la delicadeza del tema no han sido reveladas en toda su dimensión. La actual organización del sistema penitenciario ha fracasado en toda la línea. Si esto no aceptamos, no estaremos en condiciones de encontrar caminos para arribar a soluciones eficaces y concretas. Guías carcelarios mal pagados, sin entrenamiento profesional y desprovistos de armas y herramientas legales, cambios permanentes en las cabezas de instituciones del sistema, falta de un plan integral de desarrollo de la rehabilitación social, así como el innegable avance de sectores mafiosos ligados con el narcotráfico que han ramificado sus tentáculos criminales, influencias además en muchísimos sectores de la sociedad, sin excluir a la política, hacen un espeluznante caldo de cultivo para que nuestro maravilloso Ecuador haya dejado de ser la isla de paz
de la que todos estábamos orgullosos. El gobierno del presidente Lasso ha dado muestras de voluntad y firmeza en la adopción y decisiones que están en la dirección correcta de combatir al narcotráfico. Una muestra de lo manifestado está en la instalación de radares en Manabí y otras regiones del país que fueron eliminados en los nefastos 10 años robados. Ahora se hace inaplazable adoptar medidas de extrema urgencia como la incorporación de una verdadera fuerza de tarea con la intervención directa de las Fuerzas Armadas, a las que se debería encomendar temporalmente el control integral de todas las cárceles del país para que hagan una limpieza absoluta y eviten el ingreso de armas, droga y equipos electrónicos. Asimismo, se deberá clasificar a las personas privadas de la libertad por su peligrosidad, de tal manera que los reclusos de baja peligrosidad sean trasladados a centros donde puedan desarrollar actividades productivas y de rehabilitación. Los de mediana peligrosidad deberán ser apartados y los de alta peligrosidad enviados a cárceles adaptadas para esos efectos, como es el caso de La Roca. Con estas medidas concretas se podría superar la primera fase, que tiene que ver con la recuperación efectiva del control del Estado de todo el sistema carcelario. Luego, naturalmente, las autoridades deberán desarrollar, con el apoyo de profesionales multidisciplinarios, un vasto plan de una verdadera y eficaz rehabilitación social que adapte principios de tratamiento a los reclusos, que pasan por la individualización de los mismos para estudiar su personalidad y emplear métodos médicos, biológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos, psiquiátricos y sobre todo ocupacionales. Se hace fundamental entender que la persona privada de la libertad no pierde sus derechos fundamentales y es deber del Estado precautelar su seguridad, su vida y abrir claros espacios de rehabilitación. Otro de los mecanismos que las autoridades del Estado deben aplicar es la reducción de la gigantesca población carcelaria, con acciones concretas que apunten al otorgamiento de medidas sustitutivas a las personas que se encuentran con prisión preventiva y no sean considerados de alto riesgo. Asimismo, deberán habilitarse más jueces que estudien procesos menores, cuyo retraso únicamente abona a sobrecargar de presos al sistema. Asimismo, cabe estudiar la repatriación de los reclusos extranjeros, así como la sustitución de medidas a personas que sufren enfermedades catastróficas o de alta transmisibilidad para darles otro tipo de tratamiento. Es tan grave la dimensión de la crisis carcelaria ecuatoriana que ésta ha desnudado la verdadera situación institucional de nuestro país, que fue gravemente afectada a lo largo de los últimos 14 años. El Ecuador enfrenta un gravísimo problema que atenta en contra de la seguridad del Estado. Aquí no es suficiente hacer mayores inversiones en controles tecnológicos, así como la incorporación de más guías penitenciarios. Si no entendemos que el sistema ha fracasado en su conjunto para proyectar una rearquitectura que contemple acciones emergentes de corto, mediano y largo plazo, no habremos conseguido nada y el reguero de sangre dentro y fuera de las cárceles no cesará. Este es uno de los graves problemas que ha heredado el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Más es deber del jefe del Estado el encararlo y el plantear un verdadero plan de rehabilitación social, pasando, claro está, por la toma de acciones concretas para enfrentar y derrotar a las mafias que pretenden implantar la ley del terror en nuestro país.
Editorial. Y ahora ya ni legislan. Por Hernán Pérez Luz de El Universo. Corría el año 1933 y la sociedad estadounidense se hundía en el pantano de la Gran Depresión. El desempleo crecía vertiginosamente, millones se empobrecían casi a diario en una crisis sin precedentes. El 4 de marzo de ese año, Franklin Roosevelt asciende al poder como presidente de los Estados Unidos. La nueva administración trajo cierto optimismo. La primera movida de Roosevelt fue convocar al Congreso a una sesión extraordinaria para que se le aprobara una serie de proyectos legislativos. Demócratas y republicanos dejaron de lado sus desacuerdos y se pusieron a trabajar. En cosa de 3 meses, la legislatura estadounidense, que está compuesta de 2 cámaras, aprobó más de 70 leyes, 15 de las cuales fueron las de mayor impacto en el plan de recuperación económica. Si en tan solo 100 días los congresistas estadounidenses, trabajando a toda máquina, debatieron, negociaron y aprobaron centenares de disposiciones legislativas para sacar a su país de tan pavorosa situación, en nuestro país nuestra legislatura no ha sido capaz de debatir un proyecto de ley de apenas 300 y pico de ciertos artículos en 30 días. Proyecto que tiene como finalidad enfrentar el gravísimo problema del desempleo, la superación de una profunda crisis económica y el establecimiento de una reforma fiscal importante. 5 miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL tomaron el inconstitucional atajo de devolverle el proyecto al presidente Lasso, evitando de esta manera que el resto de los asambleístas cumplan con su elemental obligación: legislar. Para eso les pagamos su sueldo, para que legislen, para que debatan, para que propongan soluciones, para que colaboren con el Ejecutivo mejorando sus iniciativas o planteando alternativas. Pero no, lo que han hecho es simplemente autocastrarse y darse un nuevo tiro de baja al desnudo de su incapacidad para trabajar en algo que resulta tan común para los legisladores de cualquier otro país, como es el debatir una ley. Pero no solo eso, lo que han hecho es revelarse como una clase indolente a la que le importa un comino la situación que atraviesan millones de ecuatorianos luego del fracaso del experimento socialista por más de una década y empeorada por los efectos de la pandemia. Para ellos no existe el desempleo y su impacto en las familias, ni les va ni les viene, y el narcotráfico, la corrupción judicial, los hospitales y las escuelas. Viven plácidamente en su burbuja sin ni siquiera debatir una simple ley. La Constitución manda que la Asamblea y no el CAL, es que un órgano administrativo o jurídicamente inferior a ella es quien debe debatir proyectos de ley enviados por el Ejecutivo con o sin el carácter de urgente en materia económica. Y en este último caso, la disposición constitucional, artículo 140, es clara. Si transcurrimos 30 días desde que la Asamblea recibió el proyecto, ella no lo aprueba, reforma o niegue. No habla de devolverlo. El presidente deberá promulgarlo como ley. Sabemos que es difícil para nuestros políticos entender que las leyes secundarias no pueden reformar la Constitución. Por ello es por lo que al devolverle el proyecto de ley al presidente, lo que el CAL ha hecho es obligarlo a promulgarlo en el día 31, es decir, en menos de 20 días a partir de hoy, y que no vengan luego a hablarnos de dictadura. Por Hernán Pérez Luz de El Universo. ¿Los libertarios en el gobierno traicionaron sus principios? José Hidalgo, 4 Pelagatos. 2 días antes de que el actual gobierno empezara su periodo, Aparicio Caicedo, quien estaba a punto de asumir el cargo de consejero del presidente, publicó un tuit que decía: amigos, tienen el derecho y el deber de interpelarme por mis opiniones actuales y pasadas. Ocuparé una función pública y es normal que pase, incluso sano. He cambiado de opinión sobre muchas cosas en 10 años, comprenderán, como sucede con lo dicho en el polémico tuit del 2011. Este mensaje, impensable apenas unos años atrás, cuando las críticas a los funcionarios públicos se resolvían con demandas o insultos a quienes las emitían, fue la sensata respuesta de Caicedo a la polémica que generó en las redes sociales la viralización de algunos tweets viejos que lo justificaba e incluso promovía la evasión de impuestos. Caicedo, como otros altos funcionarios de la actual administración,
formó parte de Ecuador Libre, el think tank de tendencia libertaria que elaboró gran parte del plan de gobierno de Guillermo Lasso. El libertarismo tiene como principal objetivo defender las libertades individuales. En el campo económico eso se traduce en la defensa a ultranza de la propiedad privada y de un modelo de libre mercado en el que el Estado básicamente se limite a corregir las fallas que puedan surgir como monopolios u oligopolios. Esa visión sustenta en lo tributario la idea de una carga impositiva mínima que no distorsione las decisiones individuales de consumo e inversión. El proyecto de ley de creación de oportunidades que el Ejecutivo envió a la Asamblea y que el CAL devolvió arrogándose atribuciones, según algunos abogados, estaba en materia tributaria lejos de la visión de los libertarios locales, quienes consideran que todo el peso del necesario ajuste fiscal debe recaer en el recorte del gasto público y que, en lugar de subir los impuestos, habría que reducirlos para fomentar el consumo y el crecimiento. Es mejor $1 en el bolsillo de los ciudadanos que en manos del Estado, es una de sus frases de cabecera. El proyecto, sin embargo, si bien reducía o eliminaba la carga tributaria para algunos productos, buscaba aumentar los ingresos permanentes del Estado. Para esto, entre otras medidas, se proponía elevar la carga impositiva a los sectores más pudientes, en parte mediante un impuesto temporal a los altos patrimonios y en parte por un aumento en la carga del impuesto a la renta a los trabajadores de mayores ingresos, el 3.5% de la población económicamente activa, según las cifras oficiales. Los libertarios que forman parte del equipo del gobierno y que habrían estado entre los autores del proyecto de ley, ¿traicionaron sus principios una vez que llegaron al poder? Puede haber quien lo vea así. La otra lectura es que, sin renunciar a la idea central de que el modelo capitalista, que fomenta la iniciativa individual, es la mejor vía para los países y para su progreso, que sin duda lo es, se hayan dado cuenta de que esa aparente dicotomía entre Estado y ciudadanos no tiene por qué ser tal, ya que hay ciudadanos que dependen en gran medida de un Estado bien financiado para sobrevivir, aquellos que no tienen el famoso dólar en el bolsillo. Que el necesario recorte del gasto público, que debe ser el principal componente del ajuste fiscal, no es una tarea tan sencilla como puede parecer desde afuera. Que ninguna evidencia sustenta la idea de que rebajando los impuestos el Estado empezaría a recaudar más o, dicho de otro modo, que el Ecuador ya cayó al otro lado de la curva de Laffer, suponiendo que alguna vez se haya encontrado evidencia empírica para sustentar la validez de la dichosa curva. Sino que, más bien, una decisión de ese tipo seguramente agrandaría el ya abultado déficit fiscal, ocasionando graves consecuencias económicas, sociales y políticas. Que en realidad Ecuador tiene una carga impositiva menor que el promedio de América Latina y que países como Chile, Costa Rica y Uruguay. En fin, que muchas veces las ideas que lucen muy bien en el papel se estrellan contra la realidad, mucho más en un país tan desigual y tan políticamente inestable como el Ecuador. Del tuit que Aparicio Caicedo publicó justo antes de asumir su cargo como consejero del presidente, se desprende que ya que no le parece bien esa idea de evadir los impuestos. Del apoyo, explícito o tácito, que otros libertarios en el gobierno han dado al proyecto de ley de creación de oportunidades, se puede entender que han asumido la necesidad de que el impostergable ajuste fiscal esté dado en un porcentaje menor por un aumento de los ingresos permanentes del Estado. Eso no debería interpretarse como una claudicación de su parte, sino como la siempre necesaria revisión de las ideas propias. Si otros sectores de la sociedad, los que se oponen de lleno a una nueva normativa laboral, o los que creen que el ajuste fiscal es solo una imposición del Fondo Monetario Internacional, también estuvieran dispuestos a cuestionar sus propios discursos, sería más fácil que como país alcancemos algunos consensos básicos para salir adelante. José Hidalgo, 4 Pelagatos. ISA, enemigo de la CONAIE, por Roberto Aguilar de El Expreso.
Es interesante escuchar a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, declarar que Carondelet no desconocerá al representante legítimo de la CONAIE, que respetará su vocería oficial, que no pasará por encima de su presidente, Leonidas Issa, ni tratará de dividir al movimiento convirtiendo en interlocutores a otros líderes que podrían resultarles, si no más afines, por lo menos más accesibles. Un Correa en su lugar ya estaría corrompiendo a los dirigentes provinciales y creando movimientos paralelos. Estaría inventando casos penales por terrorismo y narcotráfico y amenazando con quitarles la casa. Pero claro, Correa era un déspota intratable, incapaz de respetar a nadie. Así que lo primero que Issa debería conocer en el gobierno, con una dosis razonable de sensibilidad política y un mínimo de inteligencia, es eso: el respeto. Respeto que está muy bien, así es como debe de ser, pero que crea un problema. Véase por qué. Termina la reunión del lunes en Carondelet y aparecen dos versiones contradictorias sobre lo ahí ocurrido. De un lado, la ministra Vela, el expresidente de la CONAIE, Marlon Santi, y el presidente de la CONACI, Consejo de Nacionalidades de la Costa, Javier Aguabil, celebran las coincidencias entre el movimiento indígena y el gobierno y apuestan por insistir en el camino de las negociaciones. Aguabil incluso protesta por haber sido otra vez casi excluido del encuentro y se pronuncia en completo desacuerdo con el radicalismo oficial en el tema del subsidio a los combustibles. De otro lado, Leonidas Issa, como si hubiera asistido a una reunión diferente, proclama que no hay acuerdo posible y anuncia que convocará a una asamblea general de la organización para contárselo, es decir, para fijar una fecha para el próximo levantamiento, porque si no hay acuerdo posible, no queda de otra. Y resulta que eso con Issa, precisamente con Issa, no con Santi, no con Aguabil, con quien el gobierno tiene que dialogar. Algo debería hacer al respecto la CONAIE. Issa debía y había llegado a la reunión al frente de una multitud de manifestantes unidos tras un cartel que decía "Octubre volverá". No iba, pues, a dialogar, sino a cumplir una formalidad que le despejara del camino hacia el próximo levantamiento. Una postura, por lo demás, completamente predecible, no solo en un país como el Ecuador, en el que los libros no sirven absolutamente para nada. Se puede concebir que un dirigente político escriba, con la ayuda de dos intelectuales orgánicos, 344 páginas sobre su proyecto de acabar con la democracia de manera violenta, si es preciso, y que nadie se lo tome en serio. Así que a Issa no le interesa dialogar, sino quemar etapas. En ese empeño se ha convertido en el enemigo número uno de la CONAIE, quien boicotea la posibilidad del movimiento indígena de llegar a un acuerdo que ni siquiera los gremios de los transportistas han diseñado sobre la focalización de los subsidios, quien elimina de la agenda de conversaciones el tema de la desnutrición infantil, que afecta sobre todo a las comunidades indígenas de la Sierra Central, quien desaprovecha las coincidencias con el gobierno en temas tan importantes como educación bilingüe o justicia indígena, quien es incapaz de plantear un discurso mínimamente coherente más allá de las babosadas ideológicas de toda la vida sobre el crimen de la minería en los páramos, quien en definitiva ha reducido todas las reivindicaciones históricas del movimiento indígena a una sola, el subsidio de los combustibles, y ni siquiera es capaz de plantear un argumento sólido, uno solo sobre ello. Está clarísimo, algo tiene que hacer la CONAIE con Leonidas Issa. Por Roberto Aguilar, de El Expreso. Octubre 2019. 10 razones lo hacen irrepetible. José Hernández, 4 Pelagatos. Si no es por las buenas, será por las calles. Leonidas Issa no ha cesado de amenazar con disparar un nuevo octubre de 2019 para obligar al gobierno a volver a subsidiar los combustibles. Ese es su escenario y de ahí no se aparta. A él regresó tras la reunión de 3 largas horas en Carondelet con el gobierno. Su tesis es lapidaria. Como el presidente no retiró los 3 decretos de Lenín Moreno que crearon la banda que regula los precios de los combustibles, él convoca una asamblea extraordinaria de la CONAIE para saber qué respuesta dar.
La suya se conoce: llamar a una movilización callejera. ISA nutre sin parar el fantasma que se esconde tras ese lema fanfarrón: octubre vuelve. ¿Qué posibilidades tiene de lograrlo? Nada está escrito en política, peor en un país tan impredecible como Ecuador. No obstante, se puede comparar el contexto de octubre de 2019 y el de ahora, así como los protagonistas. Número 1. El cambio de presidente sí cuenta. Lenín Moreno encarnaba una presidencia vacía de proyecto, cansada e impopular. Guillermo Lasso lleva apenas 135 días en el poder, es un presidente popular y está proponiendo un norte, por polémico que resulte, para el país. El presidente, la policía y las Fuerzas Armadas tienen que haber aprendido de octubre de 2019 para que un atentado así contra la democracia y contra Quito no se pueda repetir. Número 2. El estado de ánimo cambió. La pendiente del país con Moreno fue negativa. La opinión pensaba que el país iba por mal camino, superó el 90%, y abiertamente confesaba su pesimismo y su decepción. Con Lasso se recuperó el porcentaje de personas que creen que el país va por buen camino, y el número de optimistas subió. En los dos casos está por encima del 50%. La esperanza volvió y tiene que ver con el hecho innegable: el 62% de la población ha recibido 2 dosis hasta hoy de la vacuna contra el coronavirus. Número 3. Bronca versus reactivación. En octubre de 2019, la sociedad todavía estaba sumida en la bronca correísmo-anticorreísmo. El pésimo gobierno de Lenín Moreno permitía pensar a muchos en la posibilidad de un retorno del régimen del monarca autócrata al poder. Ahora, tras la elección presidencial y el triunfo de Lasso, la sociedad parece deseosa de centrarse en la reactivación económica y el retorno a la normalidad. La violencia de octubre de 2019 no tiene buen cartel. Número 4. Octubre de 2019 no tenía precedentes. Nadie imaginó, salvo los organizadores, la evolución de esos eventos, su grado de violencia y la destrucción que acarreó para Quito. Hoy, ese evento resulta repulsivo para la colectividad nacional y en particular quiteña. Lo que ayer fue una sorpresa, hoy es una alerta para muchos y la mayoría de reacciones que suscita es adversa. Lo que ayer fue un motivo de movilización, el precio de los combustibles, hoy es un motivo de inquietud menor para los ciudadanos. Número 5. El pasivo con los indígenas sigue. Antes de octubre de 2019, los indígenas y sus movilizaciones provocaban reacciones de solidaridad. 11 días de violencia cambiaron esa actitud en un pasivo que, por lo que se escucha, sigue vigente. Los violentos hicieron un daño político enorme al movimiento indígena. Número 6. La sonada no tuvo eco, hoy menos. Indígenas, movimientos sociales y sus aliados correístas no encontraron eco político en la población para deponer al presidente. La policía sostuvo la institucionalidad mientras los militares llevaron a Moreno a Guayaquil y observaron los eventos con distancia. Hoy no parecería que el país, tan golpeado por la crisis, el desempleo, la pandemia, el cansancio del enfrentamiento interno, se preste a otra aventura. Más aún cuando el correísmo y el social cristianismo exhiben las cuentas por cobrar a Guillermo Lasso y los motivos. Número 7. Jorge Yunda no está. El exalcalde de Quito fue una pieza más del tinglado armado por los invasores que llegaron con ánimo de sacar al presidente, destruir parte de Quito y aterrorizar a sus ciudadanos. Yunda, ladino y mentiroso como es, pretendió hacer creer que defendía la ciudad. En realidad, la libró a la voluntad de los invasores. Ahora hay otro alcalde, Santiago Guarderas, del cual se espera que use todos los instrumentos que le da la ley para permitir que se expresen democráticamente los ciudadanos en la calle, pero que lo hagan pacíficamente. Su deber es proteger a Quito y a sus habitantes. Número 8. La prefecta está con grillete. En octubre de 2019, Paola Pavón pudo poner la logística de la prefectura de Pichincha al servicio de los insurrectos,
Eso le valió ser investigada, tener un juicio que cursa en la fiscalía y andar con grillete en su tobillo. Con un gobierno nada contemplativo ante una eventual movilización violenta, Pavón medirá sus acciones. Agravar su caso y sumar eventualmente años de cárcel no debe estar entre sus planes de vida. Número 9. Leonidas Issa no es la CONAIE. El actual presidente de la CONAIE no ha ocultado sus intenciones, pero también la CONAIE sabe hoy lo que significa octubre de 2019 y el costo que trajo para esa organización. Hay centenares de dirigentes locales con juicios encima. La tesis de Issa, según la cual los 27 legisladores iniciales de Pachacutic se deben más a octubre de 2019 que a Yacu Pérez, está desmentida por el tenor mismo de esa campaña. Los votos obtenidos por Lasso en las provincias indígenas y los aplausos que logró en algunas de sus intervenciones durante la negociación con la CONAIE en Carondelet indican además que el nivel de hostilidad de Issa está lejos de ser unánime en la CONAIE. Número 10. El frente faccioso se fracturó. En octubre de 2019 hubo alianzas de circunstancia, amigos de ruta y aliados por causas. Ese frente, que incluyó transportistas, movimientos sociales, grupos de jóvenes, indígenas, correístas, está parcialmente deshecho por el lado de las alianzas y sustancialmente fracturado por el lado de las motivaciones. Los transportistas están concluyendo una negociación, al parecer exitosa, con el gobierno sobre la focalización del subsidio a los combustibles. No es una pérdida menor para aquellos que tuvieron la tentación de repetir octubre de 2019. El frente político que pudiera reagruparse sigue siendo variado y activo, pero el momento que vive el país y la popularidad del presidente Lasso siguen siendo factores disuasivos. Hay más razones que militan en contra de que octubre de 2019 se repita, pero ¿quién sabe? Y en esa duda se basan revolucionarios profesionales como Leonidas Issa y oportunistas que quieren asaltar las instituciones para lavar su pasado o licuar sus cuentas con la justicia. José Hernández, 4 Pelagatos. Suerte o muerte, por Alberto Molina de El Universo. La función electoral a través del Código de la Democracia, aprobado en 2009, garantiza el ejercicio de los derechos de las organizaciones políticas a participar en procesos electorales del país. Están regulados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, TSE. Lo señalado suena bien, pero desgraciadamente en el país hasta el momento existen alrededor de 180 organizaciones políticas a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. Es un número excesivo que no garantiza un verdadero ejercicio de la democracia, porque asoman casillados y aventurados que se adhieren al mejor postor. Además, aparecen candidatos sin partidos ni movimientos políticos que quieren terciar en las elecciones para poder cumplir con el requisito de ser auspiciados por una organización política. Tienen a su disposición partidos o movimientos políticos debidamente aprobados por el CNE, que están a la venta o alquiler. Esta dispersión es inédita en la vida política de nuestro país. Debería haber solo partidos políticos a nivel nacional, no maquinarias electorales que se activan cuando se avecinan elecciones y son manejadas por sus respectivos dueños. Una democracia se fortalece con partidos ideológicos bien estructurados, con líderes auténticos que preparan y forman nuevos líderes para que tomen la posta en el momento oportuno. De esa forma, los partidos políticos no dependen del caudillo o dueño de la organización política y las decisiones se toman democráticamente. Los movimientos o partidos políticos se deben organizar solo con afiliados y para ser candidato a la afiliación mínima debe ser de 2 años antes de su postulación. Los candidatos para presidente y vicepresidente de la República, prefectos, alcaldes, no deberían tener ninguna relación con el antecesor hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, como reza el artículo 100
252, numeral 1 de la Constitución. Las prefecturas deben eliminarse. Son organismos que le cuestan al erario nacional 803 millones de dólares. Sus responsabilidades se yuxtaponen con las del Estado, es decir, con las gobernabilidades y alcaldías. Las organizaciones políticas no han sido escuelas de formación de líderes patriotas y honestos. Al no tener cuadros en sus filas, en las elecciones promueven como candidatos a notorios en la televisión, en los deportes o simplemente porque tienen recursos económicos, sin mayor valoración moral, ética o profesional. Los candidatos son elegidos y llegan a ser autoridades en el país o en la asamblea. En poco tiempo el pueblo se da cuenta de que son un fraude, constituyéndose en otra frustración más. Ahora más que nunca, los líderes presentes y futuros deben esforzarse en dialogar la palabra política, que no sea una mala palabra y que el ser político no sea una vergüenza. Para que se haga realidad lo planteado, se hace necesario convocar a un referéndum para cambiar la Constitución actual por la de 1998. Ahora la Asamblea niega la propuesta del gobierno. De esos asambleístas, el país no espera nada bueno. El gobierno tendrá que tomar medidas heroicas. Una de ellas es la muerte cruzada. Suerte o muerte, por Alberto Molina de El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.